Bueno, durante años las organizaciones han podido jugar con cierta elasticidad, ¿no?, sobre lo que decían y lo que realmente hacían, o sobre lo que hacían y decían. Y el relato podía permitirse anticipar, proyectar, incluso corregir sobre la marcha, si lo puedo decir así, ¿no? Sin embargo, en la actualidad ese margen ha desaparecido. Hoy los grupos de interés tienen acceso a más información, cuentan con mayor capacidad de análisis y con herramientas que permiten contrastar en tiempo real cualquier mensaje corporativo con lo que realmente hace la empresa. Hay un contraste inmediato entre lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando se detecta una brecha o un gap entre lo que decimos y lo que hacemos, se penaliza e inmediatamente se amplifica esta reacción, ¿no? Entonces, eso lleva a que muchas organizaciones ya no están hablando tanto de relatos aspiracionales, sino de compromisos verificables, con proof points, ¿no? Y es un entorno en el que la coherencia se convierte en realmente una exigencia. Coherencia y consistencia. Y así lo demuestra el estudio internacional Los asuntos corporativos sin margen narrativo, que ha realizado FTI Consulting, con la colaboración también de Corporate Excellence como entidad que ha participado de alguna manera en este análisis. Y lo que extraemos todos de este estudio es que está evolucionando la función de comunicación, la función de asuntos corporativos, de tal manera que esa función tiene que estar bien integrada en la toma de decisiones para poder llegar a tiempo. Entonces, para entender las implicaciones de este cambio y cómo están respondiendo las empresas hoy, tenemos el placer de contar con Juan Rivera, que es el Senior Managing Director de FTI Consulting. Muy buenos días, Ángel, y gracias por invitarme a este podcast. Un placer compartir conversación. Pues quería empezar por preguntarte, ¿no?, porque después de leer y de presentar este estudio contigo a nuestros alumni del Global Chief Corporate Officer, hay una idea muy potente de la que parte el estudio. Vivimos en un mundo sin margen narrativo, donde cualquier mensaje se contrasta en tiempo real y, como decía antes, la brecha entre lo que se dice y lo que se hace queda patente, queda visible de forma inmediata. ¿Qué es lo que ha cambiado en el entorno y en términos de información, de tecnología, de inteligencia artificial, de comportamiento de los stakeholders, para que ese margen que teníamos antes, ese margen narrativo, haya desaparecido? Han cambiado dos cosas, yo te diría, que son las mismas que cambian cuando hay transformaciones en las sociedades, en la revolución industrial o en otros momentos de la historia del mundo. Ha habido un cambio tecnológico radical que permite que la tecnología nos dé acceso a conocimiento e información al instante, ¿vale? Y ha habido también un cambio sociológico, ¿vale? Tenemos una nueva generación encima de la mesa y tenemos una generación que es más crítica, que tiene otras expectativas y que le hace ser mucho más escrutadora, si se me permite usar esa expresión. Pero digamos que el stakeholder activista y el stakeholder exigente ahora lo es más que nunca y tiene una ventaja competitiva, que es la ventaja de la tecnología, con lo cual el escenario es totalmente cambiante y esto nace de un cambio sociológico y de un cambio tecnológico. ¿Y este escenario hace que las empresas comuniquen menos? No hace que las empresas comuniquen menos, hace que las empresas piensen cómo contar las cosas y cómo poner una narrativa. Antes las narrativas eran más, yo ponía un relato, la visión, dulcificaba ese relato. Hoy en día tienes que estar mucho más pegado a los hechos, por lo que has comentado antes, por la cuestión de la coherencia, es decir, tienes que ser muy coherente en lo que dices con lo que haces. Generalmente decías, hombre, quizás mi acción es una,
pero lo que puedo contar alrededor de esa acción puedo tener una cierta licencia a la hora de abordarlo. Hoy en día, dado el escrutinio, dada esa inmediatez, dada esa ansiedad por parte de los grupos de interés, tengo, como decimos en el estudio, menor margen. Y para conseguir esta consistencia y esta coherencia, ¿cuáles son los puntos de fricción que tenemos internamente que tenemos que superar para que podamos conseguir construir desde la coherencia y desde la consistencia? Yo creo que una empresa, cuando afronta el tener que comunicar, no hablo del día a día normal, es decir, generalmente tú administras el riesgo y la función de asuntos corporativos también tiene que estar regida por la gestión del riesgo. El riesgo puede ser operacional, financiero, legal y reputacional. Esas 4 dimensiones que tiene el riesgo en la compañía se ponderan a la hora de tomar una decisión. El riesgo financiero pesa mucho porque al final tienes que retribuir a tus accionistas, a tus dueños, igualmente legal o igualmente el operativo, por la complejidad que tiene el enfrentar. Y el reputacional ha ido oscilando. Hoy en día lo que ves es que quizás el riesgo reputacional se incorpora en la matriz de toma de decisión antes que nunca, porque las consecuencias de no tomarlo en consideración son mucho mayores que antes, y está el mundo lleno de ejemplos donde esto sucede. De cara a esa organización interna, ¿qué rol juegan los asuntos corporativos? ¿Cuáles sus nuevas tareas o sus nuevas competencias? Yo diría que no tienes nuevas tareas o no tienes nuevas competencias, es decir, la función de asuntos públicos combina lo que es el mundo tradicional de la comunicación, el mundo de la relación con los grupos de interés, el mundo de la gestión de situaciones especiales, de enfrentar crisis, todo lo que tiene que ver con los entornos digitales, todo lo que tiene que ver con la comunicación interna, con un empleado más, con los accionistas, y con la vida, digamos, corporativa y social de la compañía. De eso nada ha cambiado, es decir, hay funciones que pueden entrar, pueden salir, se pueden mover, no se pueden mover. Lo que cambia realmente es el peso que tiene y la dimensión que toma la perspectiva reputacional a la hora de tomar una decisión en una compañía, que puede ser más o menos crítica. Y esta función reputacional, que también es una función claramente de asesoramiento, ¿no?, a la alta dirección a la hora Sí. de tomar o no tomar determinadas decisiones, o a la hora de poner en marcha determinados mecanismos. Desde asuntos corporativos, a veces se ha tenido a la reputación como una función que está ordenada y orquestada bajo el paraguas de asuntos corporativos. De los intangibles, que es tu terreno de juego habitual. Así es. Esa idea de poder gestionar de forma integrada los intangibles. Entonces, ¿cómo ves que deberían de avanzar las organizaciones precisamente para eso, para conseguir que digamos, esta visión reputacional esté siempre presente a la hora de tomar decisiones y a la hora de comunicar, y que no sea al revés, que no sea algo que ocurre una vez que ya hemos comunicado? Yo creo que Corporate Excellence nació para hacer tangibles los intangibles. Lo que ha ocurrido hoy en día es que los intangibles son más tangibles que nunca, porque lo que está ocurriendo en el mundo hace que te tengas que plantear la toma de decisión incorporando siempre esa variable, porque el impacto está ahí, y sobre todo con la ausencia del margen narrativo, que es lo que venimos a decir, el coste es mucho mayor. Pocas veces tomamos una decisión diciendo, esto sería maravilloso hacerlo, ¿no? Pues vamos a hacer un programa de gestión de la reputación y tal. Es lo que dicen los americanos, los británicos, un nice to have, ¿vale? Mientras que cuando tienes el riesgo encima y tienes una amenaza latente y es una cuestión de supervivencia para la empresa, eso se convierte en una obligación, en un must, ¿no? Hoy en día yo creo que esa vertiente es un deber, una obligación más que nunca, y que a la hora de ecualizar la decisión, sea cual sea, pues desarrollar un nuevo negocio, entrar en un nuevo mercado, etcétera,
tú te planteas operativamente qué complejidad tiene eso, qué coste tiene eso, financieramente, cuál puede ser el retorno o no, versus el coste de la acción, y legalmente si tienes barreras o tienes que adaptarte a un cierto entorno legal, y también mides el impacto narrativo. Hoy en día el que se plantea entrar en China pues es algo que tiene en cuenta la situación geopolítica mundial, ¿no? Entonces yo diría que a la hora de, por ejemplo, poner una fábrica en China con un socio chino, tú tienes que baremar, si eres una corporación internacional, la vertiente operativa, financiera, legal y la reputacional y de asuntos corporativos en general, por el impacto que puede tener y por las consecuencias que puede tener, sobre todo si tú has hecho pronunciamientos antes de una u otra manera. Teniendo en cuenta también que hoy en día las sociedades tienen memoria de pez, es decir, todo pasa rápidamente. Estamos viendo sucesos todo el día en los periódicos y a las 2-3 semanas se olvidan realmente. Pues fíjate que en esa toma de decisiones, de este ejemplo que has puesto, hay implicaciones geopolíticas, hay implicaciones financieras, hay implicaciones operativas, y estas implicaciones y estos ingredientes en la toma de decisiones se suelen preparar con tiempo. Es decir, hay una tarea previa dentro de la organización de análisis, de toma de decisiones para mitigar determinados riesgos operativos o financieros. ¿Y ocurre lo mismo con el riesgo reputacional? Yo creo que cuando te planteas el tomar una decisión corporativa con 2-3 meses de anticipación, muchas veces no tienes tiempo. Te avisan de la noche a la mañana y eres el último que llega a la mesa. Te encuentras con la mesa ya servida, con prácticamente todo, y te dicen, oiga, usted traiga los cubiertos que tiene que sentarse, ¿no? O tiene que traer el primer plato a la mesa. Eso ocurría antes, hoy en día te anticipan mucho más, tienes un poquito más de tiempo, dependiendo de que la percepción del resto de la gente que está en la toma de decisión, y esto tiene que ver con el papel que juega el Chief Reputation Officer o el director de asuntos corporativos, o como lo quieras llamar, en la toma de decisiones. Es decir, si es una persona considerada que está en el comité ejecutivo, pues puede anticiparse más en la toma de esta decisión. Si no, pues llegará un poquito más, con el tiempo más justo, ¿no? Pero yo diría que cada vez más es frecuente que estés incorporado en la toma de decisión a la hora de ecualizar y de ponderar el riesgo reputacional en la decisión. Pues mira, quizá una de las cuestiones que muchas veces dirime y sirve como guía para tomar decisiones son los propios valores y principios de la organización. Y por eso en muchas organizaciones se sigue una hoja de ruta en la que dices, oye, vamos a empezar por definir y activar nuestro propósito, saber realmente para qué estamos en el mundo y, en caso de dilemas, saber cuáles son los principios de nuestra cultura que guían esa toma de decisiones. Entonces, esta idea de definir y activar ese propósito es también una de las tareas fundamentales de las direcciones de asuntos corporativos, sí, como especialistas en ese territorio, ¿no? Y cuando hablaba yo de esta idea de prepararse, pues tiene que ver, y quería conocer tu opinión, con haber armado antes y haber implantado de verdad, no como un ejercicio puramente comunicativo, qué significa ese propósito, esos principios que guían la actuación de la empresa y de todos sus... Eso es lo que tiene que ver con la coherencia, Ángel. Yo ahí soy un firme creyente que si tú armas un andamiaje de misión, visión, valores y propósito corporativo, tienes que ser consecuente y coherente con esos principios a la hora de trasladar y de tomar decisiones. Hay organizaciones que arman eso y luego cuando vienen mal dadas o hay que tomar o hacer ciertas cosas, pues digamos que esto lo metemos en el cajón, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas. Yo creo que hoy en día se justifica, digamos, el tener ese andamiaje ético, moral y racional para enfrentar adecuadamente esa toma de decisiones y hacerlo de una forma, digamos que coherente. No olvidemos también que más allá de tener esta coherencia de principios con el propósito, con tu misión, visión y valores, al final las empresas, ¿para qué están? Están para ganar dinero.
para atraer beneficios a empleados, sociedad, stakeholder, accionistas, ¿vale? Eso nunca lo debemos de perder de vista, pero tampoco digamos que eso cueste lo que cueste. Sí, de hecho, revisando, digamos, la teoría de los stakeholders, ¿no? Yo creo que el movimiento que estamos observando es precisamente en esta creación de valor, es que las empresas que han definido, digamos, esos principios, ese propósito, y que han decidido que el futuro es un futuro en el que el asegurar los ingresos y la riqueza tiene que ver con distribuir mejor esa riqueza o esos beneficios entre sus principales stakeholders, no entre todos los stakeholders, porque siempre hay trade-offs ahí que hacen que sea poco realista pensar en todos los stakeholders y que se prioriza, y tú en este momento has hablado de los empleados, bueno, por supuesto de los accionistas, pero también has hablado de la creación de valor para empleados, para clientes y para la sociedad. ¿Cómo estás viendo este movimiento? ¿Es algo que precisamente podría operar como prevención y fortalecimiento ante el riesgo reputacional? Ese es el oficio del director de asuntos corporativos. Antes hablaba del cambio sociológico y del cambio tecnológico, ¿vale? Tú más o menos puedas adaptarte al cambio tecnológico y aprovechar todas las ventajas que la tecnología te da, pero en el cambio sociológico hay una variable y tiene que ver también con el mundo de la política, la polarización y todo lo que ocurre en la sociedad, que digamos que la percepción y la exigencia de los stakeholders en determinados asuntos va mutando, va variando. Es decir, antes todo el mundo te pedía más responsabilidad medioambiental, ESG, etcétera. Hoy en día esto parece que no está, lo hemos bajado 2 rayas, ¿no? Y están subiendo otras cosas. Esto es lo que tienes que tener en cuenta sin que seas percibido como un oportunista y que esté, digamos, conectado con tus valores y con tus principios. Es decir, no hay que pasarse de frenada, pero tampoco hay que quedarse completamente fuera. Y ahí es donde radica el asunto de la coherencia. Sí, es como una palabra mágica. Coherencia de todo lo que, digamos, toda la información de la que se nutren tus diferentes stakeholders, y coherencia también de lo que se nutre las plataformas de inteligencia artificial. Eso es, yo te diría que también la coherencia tiene que ver con, en este mundo tan ansioso y veloz en el que vivimos, con la capacidad que tienen las compañías de explicar, digamos, esa proyección externa sin caer en un exceso de propaganda. Antes al director de comunicación, digamos, que era el vocero que dice en América Latina de la compañía. Hoy en día gestionas más tus silencios y gestionas más un poco las expectativas pensando en administrar el riesgo y la exposición. Eres, digamos, un trader tomando posiciones en lo que es tu reputación, y la coherencia tiene que ver mucho con eso. No olvidemos también de lo que hablaba antes de la memoria de pez, es decir, hoy en día las cosas se olvidan, es decir, haces una cosa y a los 10 minutos o 1 hora o 2 días pasa completamente desapercibida, pero también si tecleas en ChatGPT o en cualquier plataforma de IA, eso sale y está fijado en la memoria. Entonces, pensando en cómo deberían de ser estas organizaciones, estas funciones, si quieres, de asuntos corporativos o como le queramos llamar, para que en este mundo sin margen narrativo sean las que ejecutan mejor que sus competidores, ¿cuáles serían las claves? Yo te diría, uno, tienes que abrazar la tecnología, es decir, hoy en día el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial en genérico del análisis de datos te permite anticipar y pilotar, digamos, un cambio radical que es el que está ocurriendo en la escena. Y esto hace que tu función como ejecutivo en el mundo de la comunicación y de asuntos corporativos sea más vital que nunca. Todo lo que es la tecnología no es una herramienta por sí misma, digamos que lo que permite es
aumentar la capacidad que tú tienes para gestionar el cambio y gestionar el riesgo. Esa es una. Dos es la gente que tú tienes y digamos el equipo que gestiona esto tiene que tener una mente absolutamente abierta a la hora de entender el riesgo y de entender la dimensión financiera, política, social, económica, legal, etc. Antes él era mucho más silo y hoy en día es mucho más, digamos, abierto y tiene que tener una capacidad de interrelación y de interacción con otros departamentos para poder gestionar esto adecuadamente. Y luego tienes que tener el coste grabado a fuego, es decir, nada es gratis y evidentemente esto muchísimo menos, ¿no? Entonces, si tú tienes esa percepción del riesgo financiero, pues evidentemente te hace ganar ventajas. Entonces, si quieres, para finalizar, ¿no? Una pregunta que tiene que ver más con lo personal, ¿no? Desde tu consejo. ¿Qué recomendarías a los profesionales que ya están en este mundo de los asuntos corporativos o los que están entrando y formándose para este rol? Que se cuestionen absolutamente todo y que se hagan preguntas. Es decir, cuando tú estás gestionando asuntos que tienen que ver con la reputación de una compañía, nada es blanco o negro, ¿vale? Vives en una gama de grises, tienes que formularte una serie de preguntas y que tienes que aprovechar la tecnología para ir madurando e ir destilando, digamos, el licor de cuál es la mejor decisión posible. Cuando tú enfrentas una decisión de negocio, lo haces analizando escenarios, tomando variables financieras, datos, y a partir de ahí tomas una decisión. Reputación no es lo mismo. Antes vivías de otros parámetros, hoy en día esos parámetros han cambiado y hay más cosas que se incorporan, y luego entender muy bien la problemática y la situación de la compañía. Es lo primero que tienes que hacer, entender muy bien el negocio y entender muy bien el negocio y su interacción con el contexto. Hay gente que conoce muy bien las compañías, ejerce, digamos, esta función en compañías, pero está muy metida en el día a día de la compañía. No puedes vivir de espaldas al mundo. Me parece un mensaje poderoso esta idea de conectar a la empresa con el contexto, sí, con la geopolítica, con el sector en el que está actuando y muchas veces pues cuestionarte si realmente el equipo directivo, la alta dirección, está lo suficientemente conectada con esa realidad para poder tomar decisiones informadas. Quizá ese es uno de los aspectos que destaco de lo que acabas de... Sí, porque hay compañías, por ejemplo, que pueden ser muy B2B o dices, ¿sabes? Si soy una empresa B2B que vende a otras compañías y que yo opero en un segmento de mercado, no es lo mismo que si soy una empresa más cercana al consumidor. A todas les pesa el contexto, a todas les pesan los grupos de interés y todas van sufriendo en sus carnes ese estrechamiento del margen narrativo y ese, digamos, examen constante a la coherencia. Muy bien, Juan. La verdad es que ha sido una conversación profunda, rica, que estoy seguro que va a nutrir a todos los oyentes. Espero. Sin duda. Muchísimas gracias. A vosotros y felicidades por el gran trabajo que hacéis en Corporate Excellence. Muchas gracias, Juan. Gracias.